Una tarde abrasadora en Scottsdale, ese patrón le costaría a la ciudad $6.700.000 y pondría fin a su carrera de manera espectacular. La mujer en el coche era la agente especial Nicole Foster, una veterana de 14 años en la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos. Ella vivía en el edificio de apartamentos de lujo frente al cual Hayes estaba estacionado. Acababa de regresar del gimnasio, estaba sentada en su Mercedes estacionado, legalmente revisando su teléfono antes de entrar. Pero el oficial Hayes vio a una mujer negra en un coche caro en un barrio acomodado y decidió que algo debía estar mal. Antes de continuar, ¿desde dónde nos ve? Si es la primera vez que está aquí, por favor, presione ese botón de suscripción. Historias como estas necesitan ser compartidas y su apoyo nos ayuda a sacar más verdades a la luz. Scottsdale, Arizona, una ciudad conocida por sus tiendas exclusivas, resorts de golf y algunas de las propiedades inmobiliarias más caras del suroeste. El tipo de lugar donde los BMW y Mercedes bordean las calles, donde los edificios de apartamentos tienen servicio de ballet y piscinas en la azotea. Eran las 3:30 de la tarde de un jueves de septiembre. La temperatura era de 104 grados Fahrenheit, el tipo de calor que hace que el asfalto brille y que el aire acondicionado sea una necesidad. La agente especial Nicole Foster llevaba 14 años en el ATF, 14 años investigando tráfico de armas, violencia de pandillas y casos de explosivos en todo el suroeste. Había trabajado en operaciones encubiertas que desmantelaron redes de armas ilegales, moviendo armas de Arizona a México. Había coordinado con la Policía Federal Mexicana en investigaciones de tráfico transfronterizo. Testificó en cortes federales 31 veces. Su trabajo había resultado en más de 200 condenas penales. Su tasa de cierre de casos se encontraba entre las más altas de la división de campo de Phoenix. Esa tarde había terminado de hacer ejercicio en su gimnasio a 3 cuadras de su apartamento. Vestía ropa deportiva, leggings negros, una camiseta sin mangas gris, el cabello recogido. Había regresado a su edificio en su Mercedes E-Class plateado, un coche que había ahorrado 3 años para comprar. Se había estacionado en su espacio asignado en el lote de residentes. Estaba sentada con el aire acondicionado encendido, revisando correos electrónicos de trabajo en su teléfono personal antes de subir a ducharse. Nada ilegal, nada sospechoso, solo una agente federal terminando su rutina de la tarde. Nicole tenía 38 años. Había crecido en el sur de Phoenix, hija de una madre soltera que trabajaba 2 empleos para mantenerlas alimentadas y con un techo sobre la cabeza. Se pagó sus estudios en la Universidad Estatal de Arizona, trabajando por las noches en un centro de llamadas. Se graduó con honores en justicia penal. Había solicitado ingresar al ATF inmediatamente después de la universidad y fue aceptada tras una rigurosa investigación de antecedentes y una evaluación psicológica. Había pasado 6 meses en el Centro Federal de Capacitación para Fuerzas del Orden en Georgia. Había sobresalido en capacitación en armas de fuego, operaciones tácticas y procedimientos de investigación. Su carrera se había construido sobre la competencia y la determinación. Había obtenido cada ascenso, cada felicitación, cada asignación. Era dueña de su apartamento, sin deudas después de años de ahorro. Conducía un coche que había pagado en efectivo. Había construido una vida de la que su madre estaba orgullosa, una vida que demostraba que se podía escapar de la pobreza a través de la educación y el servicio. Pero para el oficial Brandon Hayes, nada de eso importaba. Todo lo que vio fue a una mujer negra que no podía pertenecer a ese vecindario. El oficial Brandon Hayes llevaba 22 meses en la policía de Phoenix. Su desempeño en la academia había sido marginal. Había tenido dificultades con el entrenamiento de desescalada. Sus instructores notaron una tendencia a ver las situaciones como conflictivas, incluso cuando no lo eran. Apenas aprobó su evaluación psicológica. El examinador había señalado preocupaciones sobre problemas de autoridad y sesgos raciales, pero recomendó que se le diera una oportunidad con supervisión estricta.
Esa supervisión estricta nunca se materializó. Hayes fue asignado a un distrito de patrulla en el norte de Phoenix y Scottsdale, una de las áreas más acomodadas de la ciudad. Su oficial de entrenamiento lo aprobó después del período mínimo requerido, señalando que Hayes era entusiasta pero necesitaba mentoría continua. La mentoría nunca ocurrió. Hayes fue liberado a patrulla individual y las quejas comenzaron casi de inmediato. La primera queja llegó 3 meses después de su trabajo individual. Hayes había detenido a una mujer latina cargando comestibles en su SUV Lexus fuera de Whole Foods. Ella exigió pruebas de que el vehículo era suyo. Ella lo poseía. Tenía el registro. Ella presentó una queja. Asuntos Internos la revisó. Hayes afirmó que el vehículo coincidía con un informe de coche robado. No fue así. La queja se cerró con una amonestación. La segunda queja provino de una mujer asiática trotando por una comunidad cerrada. Hayes la había detenido, cuestionado por qué estaba allí y pedido ver su identificación. Ella vivía allí. Era cardióloga. Ella presentó una queja. Asuntos Internos la revisó. Hayes dijo que parecía perdida. La queja se cerró con requisitos de capacitación adicional. El patrón continuó. Una mujer negra esperando en su coche fuera de una escuela privada. Hayes la acusó de vigilancia. Ella estaba recogiendo a su sobrino. Otra queja. Una mujer india sentada en un banco en una plaza comercial. Hayes cuestionó su presencia. Ella esperaba a su esposo. Otra queja. Una mujer de Oriente Medio fotografiando arquitectura en el centro. Hayes la detuvo por actividad sospechosa. Era una fotógrafa profesional en una asignación. Otra queja. 9 quejas en 22 meses. 9 mujeres de color. 9 situaciones en las que Hayes asumió actividad criminal basándose únicamente en la raza y el entorno. Y 9 veces Asuntos Internos cerraron los casos con advertencias, amonestaciones o requisitos de capacitación, pero sin consecuencias reales. Hayes permaneció en patrulla. Sus supervisores sabían del patrón. Lo discutieron en privado, pero no lo apartaron del campo. No le ordenaron reentrenamiento intensivo. No lo pusieron en suspensión administrativa a la espera de una reevaluación psicológica. Simplemente siguieron cerrando quejas y esperando que mejorara. No lo hizo. Esa tarde de jueves, Hayes estaba patrullando por Scottsdale en servicio rutinario. Había respondido a un pequeño choque antes. Había emitido 2 multas por exceso de velocidad. Ahora estaba recorriendo un complejo de apartamentos de lujo buscando infracciones de estacionamiento o actividad sospechosa. Pasó por el lote de residentes y vio a Nicole Foster sentada en su Mercedes, una mujer negra, en un coche de lujo en un edificio donde el alquiler mensual comenzaba en $3,000. La mente de Hayes no procesó a una residente revisando su teléfono. Procesó a una sospechosa de robo de vehículo, alguien que usaba un coche robado, alguien que necesitaba ser investigado. Se metió en el lote y se estacionó detrás del Mercedes de Nicole, bloqueándola. ¿Crees que los oficiales perfilan basándose en suposiciones sobre quién puede permitirse vivir en áreas adineradas? Deja tu respuesta abajo. Nicole notó el coche patrulla en su espejo retrovisor. Vio a Hayes bajar y acercarse a la ventanilla del conductor. Había sido agente federal el tiempo suficiente para saber cuándo algo estaba a punto de salir mal. Dejó su teléfono. Mantuvo sus manos visibles en el volante. Esperó. Hayes se acercó y golpeó su ventana con los nudillos. Nicole presionó el botón para bajarla a la mitad. «Disculpe», dijo con calma. «Estoy estacionada legalmente. ¿Hay algún problema?» Hayes se inclinó ligeramente, sus gafas de sol reflejando su rostro. «Este es un estacionamiento solo para residentes. Usted no vive aquí». Nicole mantuvo su voz neutral. «De hecho, sí vivo aquí. Ese es mi edificio, justo ahí». Señaló hacia la entrada a 20 yardas de distancia. Hayes miró el edificio, luego de vuelta a ella. «No lo creo. Permítame ver su identificación y registro del vehículo. ¿Puedo preguntar de qué se trata esto? Estoy estacionada en mi lugar asignado».
Vivo en la unidad 412. Identificación y registro. Nicole sintió el peso familiar de ello asentándose sobre ella. La presunción de culpabilidad, la incredulidad automática, la negativa a aceptar su palabra. Lo había experimentado innumerables veces en su vida, pero nunca de un oficial de policía en su propio estacionamiento. Oficial, dijo con cuidado, soy un agente federal del ATF y sí, vivo aquí. La expresión de Hayes no cambió. Seguro que sí. Salga del vehículo. Y ahí estaba. El momento en que el prejuicio superó la evidencia. El momento en que las credenciales de una mujer negra no significaron nada porque no encajaban en la imagen mental de Hayes de quién tiene derecho a vivir en apartamentos de lujo. Nicole tomó una decisión. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. Estoy documentando esta interacción. Me ha ordenado salir de mi vehículo sin causa. Soy una agente federal estacionada legalmente en mi propio complejo de apartamentos. Baje el teléfono y salga del vehículo. No, tengo derecho a grabar esto y no saldré sin que usted explique su sospecha razonable. La cara de Hayes se enrojeció, su mano se movió hacia su cinturón de servicio. Dije que saliera. Nicole mantuvo el teléfono firme, apuntando a Hayes a través de la ventana. Oficial Hayes, número de placa visible en su uniforme. 21 de septiembre, 3:32 p.m. Ha detenido a un agente federal del ATF en su residencia sin justificación legal. Una mujer que caminaba hacia su coche cercano se detuvo y observó. Ella también estaba grabando. Reconoció a Nicole por eventos del edificio. Habían hablado en la piscina el fin de semana pasado. Oficial, llamó la mujer. Esa es Nicole. Ella vive aquí. ¿Qué está pasando? Hayes se giró hacia ella. Señora, esto no le concierne. Siga su camino. Sí me concierne. Está acosando a mi vecina. Estoy llevando a cabo una investigación sobre qué. Ella está sentada en su coche en su propio lugar de estacionamiento. Hayes se volvió hacia Nicole, ahora frustrado. Última oportunidad. Salga o la sacaré. La capacitación de Nicole entró en acción. Sabía cómo desescalar, sabía cómo documentar, sabía cómo protegerse legalmente. Oficial Hayes, voy a buscar mis credenciales. Están en mi bolsa de gimnasio en el asiento del pasajero. Le estoy diciendo lo que voy a hacer antes de hacerlo. Mantenga las manos donde pueda verlas. Están donde usted puede verlas. Nicole se inclinó lentamente hacia el asiento del pasajero y sacó su bolsa de gimnasio. La abrió y recuperó sus credenciales del ATF. Las levantó hacia la ventana. Agente especial Nicole Foster, División de Campo de Phoenix del ATF. Número de placa justo aquí. Llevo 14 años en la agencia. Este es mi coche registrado a mi nombre. Este es mi edificio de apartamentos donde vivo desde hace 3 años y usted me ha detenido sin ninguna razón legal. Hayes apenas miró las credenciales. Podrían ser falsas. La vecina que todavía estaba grabando habló de nuevo. Oficial, esas son reales. Nicole es una agente federal. Todos en este edificio la conocen. Necesita llamar a su supervisor. Hayes la ignoró. Agarró la manija de la puerta del coche de Nicole. Salga ahora. Nicole mantuvo la voz firme, a pesar de la ira que se acumulaba en su interior. Si abre esa puerta, está agrediendo a un agente federal. No me resisto, no huyo, simplemente me niego a una orden ilegal. Hayes abrió la puerta de golpe. ¿Deberían los oficiales enfrentar cargos criminales por negarse a verificar credenciales federales? Déjame saber qué piensas. Aquí es donde todo se aceleró más allá del control de Hayes. En el momento en que abrió esa puerta, pasó de detención ilegal a agresión a un oficial federal. La vecina de Nicole había llamado al 91. La seguridad del edificio estaba en camino y el teléfono de Nicole capturaba cada segundo. Nicole permaneció sentada, con sus credenciales aún levantadas. Acaba de agredir a un agente federal en cámara. Espero que su carrera haya valido la pena. Hayes extendió la mano hacia su brazo. Salga del vehículo. Nicole retiró el brazo. No me toque. Estoy llamando a mi supervisor ahora mismo.
Cambió a su aplicación de teléfono y marcó. Sonó 2 veces antes de que respondiera el agente especial en jefe, Thomas Rodríguez. Rodríguez. Tom, soy Foster. Estoy siendo detenida por un oficial de la policía de Phoenix en el estacionamiento de mi apartamento. Se niega a verificar mis credenciales y acaba de abrir la puerta de mi coche. Necesito que alguien venga aquí ahora. La voz de Rodríguez se agudizó inmediatamente. ¿Dónde estás? Dirección de Scottsdale. La dirección. Mi edificio. Estoy grabando la interacción. No se mueva. No se involucre. Estoy enviando 2 agentes y notificando al comando de Phoenix inmediatamente. Hayes escuchó toda la conversación. Su rostro había pasado de sonrojado a pálido. La confianza se desvanecía a medida que la realidad se asentaba. Un guardia de seguridad del edificio llegó. ¿Cuál es el problema aquí, oficial? Hayes se volvió hacia él. Estoy investigando un vehículo sospechoso. El guardia miró a Nicole y sonrió. Agente Foster. ¿Está investigando a la agente Foster? Ella vive aquí. Es miembro de nuestra asociación de residentes. Hayes no respondió. Su radio crujió. Se estaba enviando un supervisor. Múltiples unidades estaban respondiendo. Agentes federales estaban en ruta. La situación que había creado con su prejuicio ahora se estaba convirtiendo en una crisis departamental. 2 residentes más se habían detenido a observar. Ambos estaban grabando. Ambos reconocieron a Nicole. Uno era un capitán retirado de la policía de Phoenix que vivía en el 6º piso. El capitán retirado se acercó. Oficial, soy el capitán Davis, retirado de la policía de Phoenix. Conozco personalmente a la agente Foster. Ella ha vivido aquí durante años. Debe terminar esto inmediatamente y disculparse. Hayes finalmente encontró su voz. Tengo sospecha razonable. Tiene prejuicios. Davis lo interrumpió. No sospecha, prejuicio, y está siendo documentado por 6 personas ahora mismo. Nicole permaneció en su coche, el motor aún encendido, el aire acondicionado aún funcionando, el teléfono aún grabando. Su supervisor le había dicho que no se moviera, así que no lo hizo. Simplemente se sentó allí documentando al oficial Hayes, destruyendo su propia carrera en tiempo real. 3 vehículos de la policía de Phoenix llegaron en cuestión de minutos. La primera en salir fue la sargento María Santos, una veterana de 19 años que había construido su reputación en relaciones comunitarias y rendición de cuentas. Vio la escena y comprendió de inmediato lo que había sucedido. Había revisado el expediente de quejas de Hayes 2 semanas antes y había recomendado que se le pusiera en servicio administrativo a la espera de reentrenamiento. Su recomendación había sido ignorada. «Hayes», llamó Santos bruscamente, «apártese del vehículo». «Sargento, detuve un vehículo sospechoso». «Es la agente Foster, del ATF. Ella vive aquí y usted acaba de crear un incidente federal». Santos se acercó al coche de Nicole. «Agente Foster, soy la sargento Santos. Lamento esta situación. ¿Puedo ver sus credenciales?» Nicole se las pasó por la ventana. Santos las examinó cuidadosamente. Luego miró el edificio, la señal de estacionamiento asignado, la pegatina de registro en el parabrisas de Nicole, que coincidía con el complejo de apartamentos. Se volvió hacia Hayes, su voz fría con una furia controlada. Detuvo a un agente federal en su propio estacionamiento. Ella parecía sospechosa. Ella parecía negra. Interrumpió Santos. Eso es lo que quiere decir. Y ha hecho esto 9 veces. 9 quejas en 22 meses. Todas mujeres de color. Todas en situaciones donde asumió que no pertenecían. Hayes comenzó a responder, pero Santos levantó la mano. No, simplemente no. Entrégueme su placa y arma. 2 vehículos del ATF entraron en el lote. El agente especial en jefe, Rodríguez, salió con otro agente. Caminó directamente hacia el coche de Nicole. «Foster, ¿estás bien?» «Físicamente sí, profesionalmente furiosa». Rodríguez asintió. «Nos encargaremos de esto». Se volvió hacia la sargento Santos. «Soy el SAC Rodríguez, ATF Phoenix. La agente Foster es una de mis mejores agentes. Ha trabajado casos que han salvado vidas
y su oficial acaba de agredirla en cámara frente a múltiples testigos. La expresión de Santos mostró su completa concordancia. Está siendo retirado del servicio inmediatamente. La policía de Phoenix presentará un informe completo y cooperará completamente con cualquier investigación federal. Presentaremos cargos, dijo Rodríguez en voz baja. Esto no es solo una mala parada, esto es agresión a un oficial federal. La pequeña multitud de residentes observó mientras Hayes entregaba su placa y arma. Sus manos temblaban. Su rostro se había vuelto gris. El peso total de lo que había hecho finalmente lo estaba golpeando. La seguridad del edificio había recuperado las imágenes de la cámara del estacionamiento. El capitán retirado estaba dando una declaración como testigo. La vecina de Nicole estaba enviando su video a Santos. La evidencia era abrumadora y condenatoria. Nicole finalmente salió de su coche, su teléfono aún en la mano, sus credenciales aún visibles. Miró directamente a Hayes. «Oficial Hayes, trabajo para mantener esta ciudad segura. Investigo a traficantes de armas que arman pandillas y cárteles. He arriesgado mi vida por esta comunidad y usted me ha tratado como a una criminal en mi propia casa porque no podía imaginar a una mujer negra viviendo aquí». Hayes miró al suelo. No tenía respuesta, ni excusa, ni defensa. Nicole se volvió hacia Rodríguez. «Quiero una investigación completa, cargos federales, y quiero saber cómo un oficial con 9 quejas pudo seguir patrullando». «Tendrás todo eso», prometió Rodríguez. ¿Por qué algunos oficiales ven a las mujeres negras exitosas como imposibles en lugar de exitosas? Comenta tus pensamientos. Para las 6 de la tarde, la historia se estaba propagando por los canales de las fuerzas del orden. Para las 9 de la noche, estaba en las noticias locales. Para la medianoche, se había vuelto nacional. Agente del ATF, detenido en el estacionamiento de su propio apartamento. Policía de Phoenix agrede a agente federal por sentarse en su coche siendo negra. El video muestra al oficial negando credenciales, forzando la puerta. Se esperan cargos federales por ataque a agente del ATF. Los titulares capturaron lo absurdo y la indignación. Una agente federal condecorada, 14 años de servicio, sentada en su propio lugar de estacionamiento, tratada como una criminal por un oficial que había acumulado 9 quejas en menos de 2 años y no enfrentó consecuencias reales hasta que agredió a alguien con respaldo federal. El ATF emitió un comunicado en cuestión de horas. La agente especial, Nicole Foster, es una agente ejemplar que ha dedicado su carrera a la seguridad pública. La conducta mostrada por el oficial Hayes fue inaceptable y criminal. Estamos coordinando con la policía de Phoenix y buscaremos cargos federales por agresión a un oficial federal. El comunicado del Departamento de Policía de Phoenix vino después. Estamos al tanto del incidente de hoy que involucra a uno de nuestros oficiales y a un agente del ATF. El oficial Hayes ha sido puesto en licencia administrativa pendiente de investigación. Tomamos este asunto con la máxima seriedad y cooperaremos plenamente con las autoridades federales. El alcalde de Phoenix llamó personalmente a la dirección del ATF para disculparse. El jefe de policía visitó la oficina de campo de Nicole al día siguiente para ofrecer una disculpa formal en persona. Pero las disculpas no deshacen las violaciones. No borran el momento en que un agente federal tuvo que defender su derecho a existir en su propio hogar. Abogados de derechos civiles contactaron a Nicole en 24 horas. El caso era extraordinario. Una agente federal con credenciales impecables, un oficial con 9 quejas previas que mostraban un patrón claro. Agresión en cámara desde múltiples ángulos. Testigos, incluido un capitán de policía retirado. Grabaciones de cámaras corporales que mostraban todo. Esto no solo era ganable, era un hito en derechos civiles. La demanda nombró al oficial Brandon Hayes, a los supervisores que habían ignorado su patrón de quejas y al Departamento de Policía de Phoenix. Las reclamaciones eran extensas y condenatorias. Detención ilegal sin sospecha razonable, perfilamiento racial y discriminación, agresión y agresión. Violación
de derechos civiles federales, encarcelamiento falso, imposición intencional de angustia emocional, falta de capacitación, supervisión y disciplina de oficiales con quejas de prejuicio, indiferencia deliberada ante el patrón de discriminación. Los abogados de la ciudad de Phoenix revisaron todo: las grabaciones, las imágenes de las cámaras corporales, las 9 denuncias previas, la escasa formación de Hayes, las recomendaciones del sargento Santos que fueron desatendidas, la declaración del capitán retirado, el impecable historial de 14 años de Nicole. La conclusión llegó de forma rápida y contundente: este caso no se podía defender, ni ante un jurado, ni en un tribunal federal, ni con estas pruebas. Phoenix llegó a un acuerdo transaccional 14 meses después. Se pagaron $6.700.000 a la agente especial Nicole Foster, el mayor acuerdo en la historia de Arizona, por perfilamiento racial por parte de las fuerzas del orden. El dinero provino de los contribuyentes, el mismo público al que Nicole había dedicado 14 años de su vida a proteger, pero que no la había protegido a ella, de un agente cuyo sesgo había sido documentado en 9 ocasiones antes de que pusiera en la mira a un agente federal. El agente Brandon Hayes fue despedido 9 semanas después del incidente. Su carta de cese fue exhaustiva y definitiva. El agente Hayes demostró un patrón sostenido de perfilamiento racial documentado a través de 9 quejas en 22 meses. Su detención y agresión al agente especial Foster carecieron de justificación legal y estuvieron motivadas por prejuicios raciales. Su negativa a verificar credenciales federales legítimas demostró un desprecio deliberado por los procedimientos adecuados. Su uso de fuerza física contra una agente federal constituyó agresión y conducta delictiva. Su empleo queda inmediatamente rescindido. Se le prohíbe permanentemente el reempleo en el Departamento de Policía de Phoenix o en cualquier agencia afiliada. El nombre de Hayes ingresó al Índice Nacional de Descualificación. Su carrera en las fuerzas del orden finalizó a la edad de 24 años. Nunca más volvería a portar una placa, ni en Arizona ni en ningún estado. El sindicato se negó a representarlo tras revisar los vídeos. Los fiscales federales lo acusaron de agresión a un funcionario federal. Se declaró culpable para evitar el juicio. Recibió 18 meses de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y un historial penal permanente. Hayes emitió una declaración a través de su abogado. Cometí graves errores de juicio que resultaron en daño a la agente especial Foster. Permití que el prejuicio anulara mi formación y no actué con la profesionalidad esperada de las fuerzas del orden. Asumo toda la responsabilidad y me disculpo ante la agente Foster, el ATF y la comunidad. La disculpa no significó nada. El daño era permanente. Los 3 supervisores que habían ignorado las recomendaciones de apartar a Hayes del patrullaje fueron sancionados. 1 fue degradado, 2 fueron trasladados. Ninguno fue despedido, a pesar de su papel en permitir que el patrón de Hayes continuara hasta que puso en la mira a una agente federal. El Departamento de Policía de Phoenix enfrentó un escrutinio sin precedentes. ¿Cómo había sobrevivido Hayes a 9 quejas? ¿Por qué no se había seguido la recomendación del sargento Santos? ¿Qué formación existía para abordar a los agentes con prejuicios documentados? ¿Quién revisaba los patrones de quejas antes de que escalaran a agresiones? El Departamento de Justicia inició una investigación exhaustiva sobre el manejo de las denuncias de discriminación por parte del Departamento de Policía de Phoenix. Se asignaron monitores federales durante 3 años. Se impusieron y rastrearon amplias reformas. Pasantía automática tras 2 quejas fundamentadas de prejuicio. Reevaluación psicológica obligatoria tras 3 quejas. Cese tras 4 quejas fundamentadas sin apelaciones. Seguimiento en tiempo real de todas las detenciones con análisis demográficos. Informes públicos trimestrales sobre patrones de quejas. Junta Civil de Revisión Independiente con autoridad de cese. Supervisores responsabilizados por ignorar las recomendaciones sobre agentes problemáticos. La agente especial Nicole Foster testificó ante el Consejo de la Ciudad de Phoenix. Su testimonio fue medido,
poderoso y devastador. He pasado 14 años investigando delincuentes. He testificado en tribunales federales docenas de veces. Me han disparado, amenazado. He trabajado en operaciones encubiertas donde mi vida dependía de mi formación y mi juicio. Y nada de eso importó al agente Hayes. Lo único que vio fue a una mujer negra en un lugar donde decidió que yo no podía estar, no basándose en pruebas, sino en prejuicios, en la suposición de que las personas que se parecen a mí no conducen Mercedes ni viven en apartamentos de lujo. Ese prejuicio me puso en peligro en mi propia casa, y si no hubiera sido un agente federal con recursos y respaldo institucional, probablemente sería solo otra queja que se cerró con una advertencia. Hizo una pausa. Su voz bajó, pero se intensificó. 9 mujeres vinieron antes que yo. 9 mujeres que se quejaron del agente Hayes. 9 veces su departamento tuvo la oportunidad de despedirlo antes de que escalara a agresión. 9 veces optaron por protegerlo a él en lugar de proteger a la comunidad. Y tuvo que agredir a una agente federal para que alguien se lo tomara en serio. Piensen en lo que eso significa. Piensen en el mensaje que envía. La sala del consejo quedó en silencio. Varios miembros tenían lágrimas visibles. El jefe de policía miraba al suelo. El gerente de la ciudad tomaba notas febrilmente. Nicole utilizó una parte significativa de su acuerdo para establecer una fundación que apoya a las mujeres de color en las fuerzas del orden. Quería crear programas de mentoría, fondos de becas y redes de apoyo. Quería que la próxima generación tuviera el respaldo que ella no había tenido, que se vieran a sí mismas en puestos de autoridad, que supieran que pertenecían independientemente de quién lo cuestionara. El incidente la cambió. Todavía trabajaba en el ATF, seguía investigando el tráfico de armas de fuego, seguía sirviendo a su comunidad, pero ahora era más cautelosa, más consciente, más atenta a cómo era percibida. La facilidad con la que se movía por el mundo sin esperar ser perfilada, eso se había ido. Hayes se lo había robado. Le resentía, pero se negó a permitir que eso la detuviera. ¿Deberían los agentes con múltiples quejas de prejuicios ser inhabilitados permanentemente de las fuerzas del orden? Háznoslo saber en los comentarios. Esto no se trataba solo de una detención errónea. Se trataba de lo que sucede cuando los sistemas protegen a los agentes con prejuicios documentados hasta que ponen en la mira a alguien lo suficientemente poderoso como para defenderse. El agente Brandon Hayes no se volvió prejuicioso de repente al ver a Nicole Foster. Había estado perfilando a mujeres de color durante casi 2 años. 9 quejas, 9 mujeres diferentes, 9 situaciones en las que asumió criminalidad basándose en la raza y el entorno, y cada vez el sistema le dio otra oportunidad, más formación, más asesoramiento, más advertencias, pero sin consecuencias reales, sin apartarlo de la calle, sin ayuda psicológica obligatoria, sin reconocimiento de que el patrón significaba algo grave. Así que Hayes siguió patrullando, siguió perfilando, siguió violando derechos hasta que cometió el error de poner en la mira a una agente federal con 14 años de servicio y respaldo institucional. Las 9 mujeres antes de Nicole no tenían ese respaldo. Presentaron quejas que se cerraron, experimentaron la violación y siguieron adelante porque el sistema les dijo que el comportamiento de Hayes estaba siendo abordado. Pero no lo estaba. Se estaba documentando e ignorando. Así es como funciona el prejuicio sistémico. Protege a los agentes hasta que el costo de la protección se vuelve demasiado alto, hasta que alguien con recursos y credenciales fuerza la rendición de cuentas, hasta que el acuerdo legal amenaza el presupuesto. La carrera de Brandon Hayes ha terminado. Eso es justicia. Phoenix pagó $6.700.000. Eso es rendición de cuentas. Los supervisores que lo permitieron fueron sancionados. Eso son consecuencias. Pero nada de eso deshace la violación. Ninguno de ellos restaura la sensación de seguridad de Nicole en su propio hogar. Ninguno de ellos
devuelve el simple derecho a sentarse en tu coche sin tener que defender tu existencia. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? Los departamentos apartan finalmente a los agentes después de 2 quejas fundamentadas en lugar de esperar a 9. Responsabilizan finalmente a los supervisores cuando ignoran las recomendaciones de cese. Aceptan finalmente que el reconocimiento de patrones es una advertencia temprana, no una molestia burocrática. Porque si no arreglamos el sistema que le dio a Brandon Hayes 9 oportunidades para cambiar, si no abordamos las suposiciones que le enseñaron que las mujeres negras exitosas son imposibles en lugar de una realidad, entonces solo estamos esperando al próximo agente, a la próxima víctima, al próximo acuerdo multimillonario que no cambia nada sobre la cultura que creó el problema. Comenta, si crees que cualquier agente con 3 quejas fundamentadas de prejuicios debería ser inhabilitado permanentemente sin excepciones. Y si crees que historias como esta merecen atención, si crees que la rendición de cuentas requiere visibilidad y la reforma comienza con la conciencia, entonces pulsa ese botón de suscripción porque seguiremos exponiendo estos patrones. Seguiremos exigiendo mejoras. Seguiremos luchando por comunidades donde los agentes federales puedan sentarse en sus coches sin ser agredidos, donde las mujeres de color puedan existir en barrios acomodados sin ser cuestionadas, donde tus credenciales y logros importen más que tu color de piel. Esto no se trata solo de un agente o una agente, se trata de todos nosotros y del sistema que estamos dispuestos a tolerar.